vamos a analizar la política internacional. ¿Qué pasa en el resto del mundo? Por eso ya nos acompaña Juan Pablo Julier. Hola Juanpi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Vamos a hablar de Europa y de esta situación que uno en Europa la ve lejana, ¿no? El tema de paros, conflictos, que es más de nuestro país, más de Sudamérica, pero Europa no le está pasando bien. No, es verdaderamente un conflicto de todo el mundo. Fue hace poquito y por eso, bueno, el tema de la mayor huelga de los últimos años en Alemania, se frenaron muchos servicios públicos, pero la realidad es que es una cara cotidiana últimamente en Europa de todas las economías, no solamente por ahí de países que nos tienen un poco más acostumbrados, como Italia, España, que por ahí tienen ciertas cuestiones económicas sin resolver. Pero tanto Francia como Reino Unido como Alemania están atravesando muchas huelgas, y todo se debe básicamente a una cuestión que en Argentina conocemos un montón, pero que por aquellos lados no es común, que es la pérdida de poder adquisitivo del salario. ¿Por qué? Estamos frente a economías que, a diferencia de la nuestra, no están acostumbrados a una inflación crónica, por lo cual no generan sistemas de compensación o sistemas de alguna manera de amortización, de actualización de los precios, tanto de los bienes y servicios como de los propios salarios. Entonces pasa que, producto de la guerra, producto del COVID, han tenido inflaciones anuales alrededor del 10%, cuando las actualizaciones salariales promedio de los países europeos rondan el 1-1,5%. O sea, estamos hablando de 10 veces menos, una cantidad de dinero por detrás que es bastante interesante. Sumado a esto, algunos problemas estructurales que ya se venían dando en Europa durante los últimos años, que se agravan con la crisis financiera del 2008, que tienen que ver con el acceso a la vivienda, que también es algo que está muy complejo en el viejo continente. Los alquileres son costosísimos, las personas jóvenes a lo más que pueden, si salvo que tengan un muy buen pasar económico, a lo más que pueden aspirar, ni bien se reciben, inician su vida, es a compartir habitación en algún departamento, no alquilar la propiedad entera. Y bueno, todas estas cuestiones que ya venían bastante complejas por sí estos últimos años, se suma a la guerra de Ucrania, que ha hecho que precios, por ejemplo, como el de la garrafa de gas, algo que se consume cotidianamente, aumente 30% un día para el otro. Y reiteramos contra aumentos salariales de 1% anual. O sea, es una cuestión que inevitablemente iba a suceder esto. ¿Cuál es el problema, digamos, de la acción gubernamental? Porque uno diría, bueno, a ver, el gobierno puede tomar medidas para actualizar ciertas cosas, ver cómo se acompaña. Bueno, venimos de la pandemia de COVID y los gobiernos ya han gastado un montón de dinero en cuestiones sanitarias, que es un poco ese dinero que se ha emitido responsable en parte de la inflación que hay hoy, y consideran que monetariamente no es responsable continuar por ese camino para compensar las deficiencias salariales o las demandas, mejor dicho, que están pidiendo los distintos sindicatos europeos. Entonces hay ahí una puja de poder, una diferencia de óptica entre lo que es sindicatos y lo que es gobierno, que está generando un estancamiento y que termina llevando a las medidas de fuerza. O sea, como en todos lados, la medida de fuerza es una vez que fracasaron todas las negociaciones previas. La realidad es que en Europa está habiendo un montón de medidas de fuerza en todos los países. Por ahí nosotros no nos centramos tanto porque es un poco lejano, pero no obstante eso forma parte también de la realidad que vivimos hoy y de cuestiones que nos afectan a nosotros, porque también esa austeridad, esas políticas por ahí de falta de inyección de dinero, en cierta medida también son responsables de los crecimientos bajos de la economía, más allá de que, reitero, hay muchas cuestiones contextuales que acompañan y complican esto, por lo cual, entiéndase, no estoy juzgando la política pública de los gobiernos europeos, me parece que ellos tienen sus razones para hacerlo, bueno, y lo podrán justificar. A lo que voy yo es que es un poco también la responsabilidad tanto de Europa, de Estados Unidos y algunas otras economías que están con políticas monetarias restrictivas, estos crecimientos famélicos mundiales que estamos teniendo, que bajan año a año y que obviamente contagian al resto también de las economías. O sea, si les va mal a las economías centrales, mal puede irle bien a las en desarrollo. Entonces hay un poco ahí toda una conexión de factores y cuestiones que llegan hasta nuestro territorio también. Bueno, tratar de comprender un poco de lo que ocurre en el resto del mundo. Juan